Hola, ¿cómo están? Como ya les habíamos comentado, íbamos a estar haciendo un poco de contenido, un poco de psicología, platicando un poco de psicología para las personas que estén interesadas en un cambio personal para sus hijos, para los adolescentes, para los adultos. Y bueno, les reitero, mi nombre es Juan Manuel Ruiz Vandala, soy psicólogo, soy psicoterapeuta, conferencista y hoy, afortunadamente, volvemos a tener a una amiga que se dedica a la psicología infantil. Y en primera, pues te agradezco, Adriana, que siempre tengas esta disponibilidad y que nos vengas a contar qué es lo que pasa con los niños, qué es lo que sucede. Pero bueno, como siempre, aquí te dejo el micrófono para que te presentes, nos digas qué estás haciendo, dónde andas, cómo te llamas y las personas de las redes sociales y más allá nos conozcan. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, como siempre. Siempre estaremos con gusto aquí platicando. Y pues mi nombre es Adriana Becerra. En redes sociales me encuentran como Adri Becerra, en todas las redes sociales, así Ujú. estoy. Y pues ahorita estoy en Floreciendo Juntos, seguimos trabajando ahí, seguimos con talleres hacia los pequeños. Estamos ahorita dando un taller para pequeños de 6 a 12 años y pues los ayudamos en cosas escolares y también pues trabajamos un poco lo que tiene que ver con la psicología, en control de emociones, control de ira, en poder relacionarse adecuadamente con sus compañeros, llevar a cabo pues toda la comunicación correctamente. Ujú. Y también estamos dando atención psicológica individualizada aquí en el consultorio de aquí. Este es un nuevo proyecto que tenemos en Floreciendo Juntos y pues andamos dando pláticas también en algunas escuelas. Perfecto. Bueno, sí les contamos que hace unas semanas, una escuela del municipio de Chignautla nos hizo a bien contactarnos, lo cual agradecemos mucho esta situación. Y en esa plática, a mí me tocó hablar con los papás, a ustedes les tocó trabajar con los niños, que felicito mucho esta forma de integración de la escuela y de las maestras que lo hicieron desde mi perspectiva o desde mi idea, lo hicieron perfecto, ¿no? Porque Sí. integrar a los papás e integrar a los niños en una misma plática es, creo, lo ideal, porque hay papás que no tienen como el tiempo a veces, hay papás que no tienen el interés también, y eso puede afectarnos. Yo me di cuenta que hay mucha participación de parte de los papás, que yo estuve platicando con ellos, yo estuve ahí abordándolos, platicando y contándonos unas historias y situaciones que pasan dentro del hogar, ¿no? Pero antes de iniciar todo esto que hoy vamos a platicar, platícame cómo te fue con los niños. La verdad es que es un tema complejo porque llegamos y presentarnos con los pequeños, que son muy, muy pequeños, y decirles qué era el tema que íbamos a abordar. Fue los niños como de, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Ahí nos dimos cuenta que aún existe mucho el que los padres no les expliquen a los pequeños que existen partes privadas y que esas partes privadas tienen un nombre establecido y nos costó, pero al final tuvimos buena reacción. La verdad es que nos sorprendieron, hasta las maestras se sorprendieron que iban identificando correctamente lo que nosotros queríamos. Trabajamos el semáforo y el semáforo lo aplicamos en el cuerpo donde hay partes verdes, amarillas y rojas y los niños lo identificaron sin problema. Entonces, hasta las maestras, como te digo, se sorprendieron porque fue como de, ah, sí, sí lo entendieron, sí, sí aprendieron, sí reconocen cuáles son las partes que sí, cuáles son las partes que no. Te digo, al principio sí fue un poco complicado y aparte de que son niños, quieren estar jugando, había momentos en los que nos hacían caso, había momentos en los que no, pero a pesar de eso, comprendieron todo el tema y aprendieron a reconocer las partes de su cuerpo que no deben de ser tocadas por nadie. Entonces sí fue muy, muy, muy bonito. Y qué bueno que aunque los niños al principio puedan desconocer toda esta parte de su cuerpo y saber qué sí y qué no, creo que el fondo tiene un más allá, ¿no? O sea, aprender también no nada más a identificar, sino a poner límites
qué puede pasar en mi vida y qué no debe de pasar en mi vida, ¿no? Yo lo platicaba con los papás de desafortunadamente, siempre que un niño llega a un abuso sexual, siempre tiene que ver con personas que son sus familiares, porque Ujú, son personas que confían en ellos, ¿no? O son sus propios cuidadores, donde los papás los dejan cuidando con alguien más, porque los padres tienen que salir a trabajar, tienen que hacer cosas, actividades laborales, actividades económicas, y a veces, pues, contratan personas para ujú, cuidar a los hijos, ¿no? Y en ese sistema de confianza que el niño codepende de la situación de, a mí me presentan como a ti, mi cuidador, ujú, y ujú, yo indiscutiblemente como un niño te voy a dar toda mi la confianza, ¿no? confianza. La vez pasada que platicábamos, que vinieron Jos y tú, platicábamos y tocamos un tema de lo cual tú eres especialista en tratar a niños en situación de abuso sexual. Y son temas muy fuertes al final, ¿no? Son temas muy Ujú, fuertes. Mi primer pregunta sería, ¿cómo iniciaste esto? O sea, ¿cómo llegó esto a tu vida? Porque yo creo que en un principio para todos, cuando nos llegan casos, traumas que a las personas los detienen de vivir, ujú, pues para todo psicoterapeuta es un ¿a qué me estoy enfrentando y qué es lo que voy a hacer ahora? ujú. Pues, la verdad es que, llegó así, sin que yo lo estuviera esperando, y yo siempre he estado del lado de, tratar de que la niñez sea lo mejor o la etapa mejor del niño o de las personas, porque es la parte que más recuerdas y que cuando estás grande dices: "Ay, yo hice esto, me gustaba hacer esto", y mientras tú cuides a un niño, cuando sea adulto va a resultar mejor su crianza, su desarrollo, ¿no? Entonces, cuando me llegó esa situación, yo por el momento dije: Creo que no, es algo muy fuerte, es algo muy complejo, difícil de manejar", pero también me puse a pensar en el pequeño, cómo es que iba a tener su desarrollo si no tenía el apoyo y el desarrollo adecuado, ¿no? Entonces, pues fue ahí que yo dije, a pesar de que es complejo y difícil de poder llevar, es importante que lo ayudemos y que se sienta acompañado, porque siempre es importante que en estos casos se sientan muy acompañados y apapachados. Entonces, de ahí surgió, de ahí fue que yo empecé a trabajar con este tipo de pequeños, en los cuales, pues, dije, siempre quiero ser como su apoyo, siempre quiero ser como la persona en la cual sí pueden confiar y aprender que, se tiene que confiar, pero hay que tener siempre nuestros límites. Y, pues, ahí fue que surgió, que nació ese cariño hacia los pequeños, y ahora los quiero más, pongo más atención en los pequeños y sí, a veces vamos, no sé, en la vida cotidiana y los voy viendo y veo cómo actúan, y entonces ahí fue donde mi atención se centró más en eso. Okey, perfecto. Y fíjate que en todo México yo puedo pensar que siempre necesitamos personas especializadas en ciertos temas, ¿no? A Sí. nivel psicológico, ¿no? Todos los psicólogos nos enfocamos en parte de unos son conductistas, unos son psicoanalistas, unos son humanistas, y todos tenemos un cierto enfoque dentro de la psicología, ¿no? Y el tema dentro de este enfoque, y lo llevo a esto, es que no importa el enfoque que tienes como psicólogo, lo Mm, importante es lo que llega en el momento a terapia, ¿no? Lo que llega al consultorio. Y a veces tienes que voltear tu enfoque o quitar tu enfoque, enfoque de sí. lo aprendido en la escuela para decir: Hoy cómo voy a tratar este tema", ¿no? Ujú, Cuando tú inicias a tratar niños, con esta problemática, con este trauma, ¿qué empiezas a hacer? O sea, asumo que empiezas a investigar, porque no es que en la escuela nos enseñen al 100%, miren, que no. tienen que hacer, cuando les llega un niño de este tipo con esta situación, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Las escuelas se basan mucho que el psicoanálisis, Ujú, que el conductismo, en muchas partes de los enfoques y muchas teorías. ujú, Pero pocas escuelas o pocas situaciones escolares te dicen qué hacer exactamente con la persona que llega. ¿Qué ujú. hiciste?
Lo primero que hice claramente fue empezar a investigar. Me empapé de algunas, pues de algunos artículos, empecé a leer a algunas personas y tomé unas pláticas, unas masterclass también he Ujú, tomado acerca de cómo llevar a cabo el juego con niños, el poder desenvolverte con ellos y no ser tan invasivos, porque hay personas que a veces se vuelven muy invasivos con los pequeños, como de dime, 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 dime. Y entonces eso es lo peor que podemos hacer con ellos, porque ellos se sienten más cohibidos, ¿no? Entonces, he leído algunos autores, he estado en constante actualización. De hecho, he escuchado también podcasts acerca de personas que han sido pues abusadas, de personas que tienen tips en cuestión de eso. Acabo de escuchar un podcast que se llama Más allá de Rosa. Ahí invitaron a una persona que, que fue abusada y que ahora tiene una técnica con los pequeños que es la técnica de la estrella. Y es muy buena esa técnica, la he estado viendo y la he estado pues analizando. Y es un tema que la verdad es que sí funcionaría mucho aplicarla para todos. Y entonces, eso es lo que he ido haciendo y que he ido aplicando hacia las personas. qué importante es siempre para todos los que cualquier carrera, pero qué importante sobre todo para los que nos dedicamos a la salud mental, estarnos actualizando en cada momento, a cada rato, porque cada situación que nos llega no la podemos generalizar, ¿no? Cada paciente no lo puedes generalizar, te diagnostico con esto, tu diagnóstico es esto y te voy a tratar de esta manera como a todos, ¿no? Yo siempre creo que dentro de terapia, dentro de mi experiencia, cada individuo, aunque tenga un mismo diagnóstico con muchos, Ujú, lo tienes que tratar completamente diferente. diferente. Pero bueno, y al final nos vamos dando cuenta que pareciera esto, lo platicábamos la vez pasada, yo creo que hay veces que el mundo no cambia, los adultos no cambian, ¿no? Ujú, Porque las mamás se dan cuenta de estas situaciones de que sus hijos fueron abusados por personas de confianza. A veces son los mismos papás, el tío, el primo, el cuidador, como ya lo hablábamos, y a las mamás o a los padres les cuesta mucho trabajo confrontar esa ujú. situación, ¿no? Cuéntame un poco, ¿qué te dicen los papás cuando llegan a esta situación? Normalmente llegan diciendo, es que ella me dice, y cuando ellos me dicen eso a mí, no le creo del todo al niño, ¿no? Entonces, van más que nada como con una esperanza de que me digas, no fue así, no pasó, no fue él, fue otra persona. Porque en México tenemos mucho la idea de que la familia, es la que te va a cuidar, es la que te va a ver crecer, es la que te va a dar todo, es la que siempre va a estar contigo, la que siempre te va a cuidar. Ujú, Y para una persona decirle es que fue tu papá, es que fue tu abuelo, es que fue tu primo, tu tío, es muy difícil que ellos confronten esa situación porque es como, no, ellos no pueden ser capaces porque tú los conoces, porque tú convives con ellos y dices, yo sé cómo es, yo sé qué es esto. Cuando sabes cómo es la persona, no crees, pero también cuando dices, sí tengo mis sospechas, entonces sí es como más fácil para ellos entender ese tipo de situaciones. Pero los padres llegan con una ilusión de que la familia no sea quien realizó esa acción. Entonces, es muy, tienen un shock en ese momento cuando tú después de varias sesiones encuentras el resultado total y les dices, miren, pasó esto, esto y esto. Ellos ahí tienen como un conflicto interno de decir no. Y pues ha habido situaciones en las que dicen no, 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 no y no y intentan inclusive que el pequeño saque de su mente eso de que pasó y que no fue él, que no fue él y que a lo mejor fue esto. Y tratan de buscar o echarle el problema, la bolita a alguien más de la familia o de la familia contraria. Por ejemplo, si estamos en un matrimonio
y fue alguien de paterno, buscar a alguien de la familia materna, ¿no? Entonces, no ser siempre el responsable de la persona que lo hizo. Entonces, siempre tratan como de hacerlo a un lado, ¿no? Sí, como de evadirlo, ¿no? Ujú, Siempre, el confrontar cosas muy fuertes genera una evasión de la situación de decir: "Híjole, ¿cómo fue mi esposo capaz de esto? O ujú, cómo fue el abuelo capaz de esta situación, o cómo fue el primo capaz de esta situación", ¿no? ujú, Porque en teoría se supone, entre comillas, se supone que la educación viene de casa, ¿no? ujú. Aunque la educación podemos entender que viene de casa y viene de muchos lugares, el sistema de aprendizaje del niño, ¿no? Y esta confrontación de los padres con niños que fueron abusados sexualmente, confrontar las realidades, entiendo que les cuesta mucho, ¿no? Les Sí, cuesta demasiado porque no saben qué hacer. Entendido desde el sistema de valores que tienen de decir: "No, mi papá es bueno, mi papá, ¿cómo le pudo haber hecho eso a mi hijo, a mi hija?", ¿no? exacto, sí, Mi primo es bueno, o sea, la familia, el sí. contexto de la familia es bueno, Buena, ¿no? O sí, sea, pero siempre tenemos esta idea de que la familia es bueno. es Y buena, mi familia, exactamente, es la mejor, sí, ¿no? Siempre tenemos esta idealización de que las exacto. familias Son, son eso, son, son lo ¿no? mejor. Ujú, Y socialmente lo entendemos que viene de aspectos de valores, de aspectos doctrinales, de ujú. situaciones que aprendemos desde niño, ¿no? Y entiendo que hay un shock en los padres, pero aquí yo tendría una duda. Los niños, yo creo que cuando tú los tratas, no te dicen a la primera: No, "Oiga, psicóloga, me pasó esto", ¿no? sí, no. ¿No? O sea, ¿a las cuántas sesiones más o menos te has dado cuenta que ellos te pueden decir la verdad? Porque entiendo que no generan una confianza de inmediato No, contigo, ¿no? ujú, Tienes que ganarte la confianza de ellos para, ¿no? para. Pero más o menos tienes una estadística o una idea de en qué sesión más o menos siempre te toca, oiga, esto fue lo que pasó realmente. No tengo una exacta porque cada niño varía, pero sí entre la sesión 6 y la sesión 8 Ujú, el niño ya me empieza a decir las cosas, ya me las empieza a soltar. Porque de la sesión 1 a la 6 yo lo que trabajo más, o lo que yo me enfoco más es en la confianza, en que él sienta que está en un lugar seguro y que me puede decir lo que sea. Y hay veces que llega y me dice, hoy pude en la escuela jugar, okey, y yo empiezo a motivarlos, y ellos piensan que solo me están contando algo, pero en realidad yo me estoy dando cuenta que ahí ya me están empezando a tener confianza. Y cuando yo me doy cuenta, empiezo a meter, preguntas, actividades, juegos, en los que ellos empiezan a soltar un poquito la información que nosotros requerimos. Normalmente, por ejemplo, con los peluches yo trabajo mucho y les ponemos nombres, pero ellos les ponen el nombre. Entonces ahí ellos dicen, es que Juan pasó esto, a Juan le pegaron aquí. Y entonces ahí yo ya me voy dando cuenta quién es Juan y quién ujú. es Pepe, y dependiendo del nombre que les vayan poniendo. Entonces ahí yo ya voy dándome cuenta que ellos ya me están abriendo su confianza y yo poco a poco me voy metiendo, que era lo que te decía, no voy tan invasiva hacia ellos, sino poco a poco que ellos vayan generando la confianza conmigo. Perfecto, es bueno saberlo porque yo he tenido pacientes adultos que me comentan qué es lo que pasa en casa y y siempre me dicen: "Bueno, ¿a las cuántas sesiones podemos saber?". No, el proceso terapéutico es a veces es largo, Sí. dependiendo de la participación de cada paciente, ¿no? Y las personas ya quieren saber si sí fue cierto, si no, cuál es la Ujú. verdad, cuál es la situación, ¿no? Sí. Y realmente asumimos y entendemos, más que asumir, entendemos que los niños siempre te dirán la verdad de alguna manera, Ujú, desde una técnica proyectiva que entiendo que es lo que usas, ¿no? O sea, el peluche se llama tal y se llama Juan, ¿no? Es ujú, parte de su proyección de lo que vive dentro de ujú. casa, ¿no? Y qué desafortunado vivir estas situaciones, pero estadísticamente en México es muy alta la situación de esta parte de el no control del deseo de los adultos, ¿no? Ujú. ¿Nos podrás comentar algunos casos que hayas tenido? Sí, he tenido, una pequeña.
ella, tuvo abuso en la familia de su mamá. Un primo fue que abusó de ella y ahorita estamos en un proceso, con ella. Ha generado cada vez más confianza en ella misma, porque conmigo llegó, un poquito más cohibida, le daba pena, no quería hacer las actividades, no quería realizar nada. Todo el tiempo se la pasaba llorando en casa, no tenía control de sus esfínteres y no podía dormir. Entonces, ahora ella ya, inclusive le daba miedo ir al baño sola, ahora ella ya puede ir al baño sola, ya no tiene problemas con sus esfínteres, ya los controla, ya puede dormir y pues también ya no llora todo el tiempo. Algo que también tenía era que notaba que era un poco, a veces nos decía unas cosas y a veces nos decía otras, nos cambiaba un poco las versiones. Entonces, ya hemos trabajado mucho con ella y pues la verdad sí ha tenido un cambio muy, muy radical. Ya confía, ya le gusta jugar, ya nos cuenta cosas, ya llega y me dice, mire, hice esto en la escuela o mire, me compraron esto y ya no tengo la necesidad de estar ahí, como, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hiciste acá? Ya no tengo que estar buscando plática con ella, ella solita ya llega conmigo y me cuenta. Es un proceso largo, con ella ya tengo un poquito de tiempo, ya van, si no mal estoy, como 2 meses, en la que es diario casi las veces que la estoy viendo. Pero, pues, como estamos de la mano con un proceso legal, hay veces que ella recae y esas veces, pues, yo ya la tengo bien identificada, entonces me doy cuenta muy rápido cuando algo no le gustó en todo el proceso legal que llevan o se siente incómoda. Entonces, ahí es importante para mí que estar de la mano de los padres, bueno, en este caso del padre, porque, ellos me cuentan cómo es en casa, me cuentan cómo es pues, el proceso legal y yo lo voy viendo, ¿no? Entonces, eso me ayuda a mí a poder saber cómo manejarme con ella. Qué bueno que cada día, dentro de las personas que tienes, en estas situaciones vas dando o van dando buenos resultados, tanto tú como psicoterapeuta y los pequeños como tus pacientes, porque a la larga todo esto, cuando no es hablado, cuando no se genera esta parte catártica de los pacientes, pues da un resultado muy muy extremo, ¿no? O Sí. sea, yo apenas hacía un video explicando un poco un contexto porque del trauma, ¿no? Cómo el trauma te da cierto miedo y no te deja avanzar en tu Ujú, vida, ¿no? Y entonces, ya cuando son adultos llegan con nosotros como psicoterapeutas. Yo fui abusada, ¿no? Yo fui abusado, a ujú, mí me violaron. Entonces, hoy tengo miedo por esto, hoy tengo miedo a la oscuridad, hoy no puedo salir de mi casa sin ujú, que pase algo, busco siempre una parte de mi compañía familiar o alguien externo, ¿no? Y esa parte donde el trauma detiene la vida de las personas, es donde nosotros como psicoterapeutas tenemos esta responsabilidad en trabajar con ellos, ¿no? ujú, Pero siempre determinará el hecho, para dejarlo como más en claro o dejarlo claro, que también depende mucho de ellos, ¿no? De la ujú. participación de ellos. Siempre a los pacientes les hago esta referencia en terapias individuales y de pareja. La desfortuna del dolor tiene que ver con que el dolor te lo dejaron a ti. El Ujú. que ejerció el dolor no dice: "Mira, me llevo el dolor, ya te lo Sí, ejercí ya me y lo y me lo llevo yo y me yo me hago retiro. cargo", ¿no? Sí, No es así la no. vida, ¿no? O sea, la vida a nivel psicoterapéutico lo entendemos con que a ti te generaron un dolor Mm, y desafortunadamente tú me lo va a tienes quedar. que arreglar, Ujú, ¿no? Lo que tú haces con los niños, ¿no? O sea, a muy temprana edad lo identifican, a muy temprana situación lo van arreglando ujú. y tú lo vas modificando, ¿no? Con ayuda de muchas técnicas, de muchas situaciones, vas modificando ciertas cosas. Pero, ¿qué te motiva a ti a seguir trabajando esta parte donde podríamos entender que socialmente las cosas no cambian, No. ¿no? ¿Qué te motiva a ti a seguirlo haciendo?
¿Crees que exista un cambio futuro con los niños? Sí, claro. Si tú dejas a un niño que fue abusado, así tal cual, lo pones ahí, y pones a un niño que fue abusado, pero está siendo, acompañado o está yendo a terapia, la diferencia va a ser abismal. Vas a ver a un niño quizás muy cohibido, muy callado, que no sabe expresarse, que no sabe, quizás comunicarse, y la otra parte va a ser un niño que sí sabe expresarse, que sí sabe, qué es lo que pasa, qué fue lo que le pasó, inclusive, porque hay veces que es importante también decir qué fue lo que pasó exactamente y que eso nos va a ayudar a ser mejores personas. Entonces, a mí eso es lo que me motiva, a que la niñez, a pesar de las situaciones que tienen, de las problemáticas, puedan salir adelante y puedan ser personas tranquilas, sanas, em, alegres, porque si los dejamos así, pues inclusive pueden tener depresión muy pequeños, ansiedad, problemas emocionales, un desequilibrio totalmente emocional sin control. Y por eso hay veces que hay jóvenes, adolescentes, que se suicidan, porque no se sienten escuchados, porque no se sienten atendidos, porque no saben expresar sus emociones, no saben decir qué es lo que en verdad sienten, qué es lo que necesitan en ese momento. Entonces, eso es lo que a mí me motiva. Yo sé que no voy a poder curar, no sé, yo sé que no voy a poder quitarles ese problema ni poder hacer que lo olviden porque eso no va a pasar, la situación va a estar, pero sí puedo hacer que ellos esa bolita negra que quizás vean, la volvamos de colores y le encuentren una razón o una motivación para poder ser mejor persona, para poder, ayudar a otras personas. Entonces, eso es lo que a mí me motiva, el que la persona se sienta escuchada, que nunca se sientan solos y que siempre se sientan acompañados. Qué gran responsabilidad en ese sentido, porque, la persona que fue abusada sexualmente tiene que solucionarse ella sola. Ujú. Y qué bueno que tú tengas esta motivación, porque hay gente que en algún momento la pierde, y como bien lo mencionaste, después de estos eventos vienen otros eventos más fuertes, ¿no? Como el hecho de decidir: "Hoy me puedo quitar la vida porque para mí esto no tiene sentido, porque mi abuelo me hizo esto, porque mi papá me hizo esto, porque Ujú. mi tío o mi primo", alguien cercano, ¿no? Y ahí llega el límite, ¿no? La gente, las personas en ese momento, cuando llega ese evento tan fuerte de que las personas deciden quitarse la vida, en ese momento existe el total arrepentimiento en muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo fui capaz? ¿Cómo es capaz? Yo te puedo lo platicábamos la vez pasada también, o sea, el Cerezo de Teziutlán tiene una población muy alta de personas que abusaron de niños, o sea, Ujú. aquí en Teziutlán, en el Cerezo, sí tenemos una población muy alta, en esa situación, en una estadística muy alta. Yo, en este sentido, invitaría a todas las personas que pasan por estos procesos, así poner su denuncia, porque en algún momento algo tiene que pasar y una justicia tiene que llegar, ¿no? Ujú. Nosotros no lo controlamos como psicoterapeutas, ¿no? Lo que No. pasa externamente no lo controlamos, controlamos lo que hay en sesión y lo que van aprendiendo y lo que van Ujú. repitiendo. A lo cual me lleva a otra pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los casos más extremos que has tenido? Bueno, yo considero que todos son extremos Ujú, para mí, porque, pues, no, ningún niño tendría que pasar por esta situación, pero, sí podría decir que son 2. ujú, Es la pequeña que estoy viendo, que es en la que un su primo, que ni siquiera tiene mayor de edad, tiene quizás 14, 15 años, le hizo a la pequeña que tiene 6 años. Entonces, para mí es un poco fuerte porque no me imagino todo lo que tuvo que haber pasado el niño de 14, 15 años para llegar a esa situación y a esa edad hacer esas acciones. Entonces, todo el contexto, todo lo que él vivió es como para mí un poco impactante porque
a esa edad no es como que estés pensando en tener quizás relaciones sexuales o en tener una pareja. Quizás sí, pero empiezas con el enamoramiento, el que te empiezas a fijar en las personas, más no a hacer ese tipo de acciones. Entonces, ese es uno de los que para mí es como un poquito fuerte. Y otro es un caso en el que un padre, bueno, era padrastro, se grababa teniendo las relaciones sexuales con la pequeña, era una pequeña de 4 años, entonces el que la mamá te enseñe y te muestre inclusive los videos es un poco impactante porque si para uno es impactante ver eso, no me imagino para la pequeña que tuvo que vivir todo eso, que tuvo que ver cómo él hasta ponía el celular para grabarse y empezar a hacer las acciones que hacía. Entonces, esos son de los casos que me han sido un poquito más choqueantes porque hasta lo he visto, o sea, he visto el video, vi la situación, entonces sí es como un poquito fuerte porque entiendes el por qué quizás el niño se vuelve más cohibido, por qué todo el tiempo quiere estar llorando, por qué genera aún más el apego hacia mamá, porque en ese caso era hacia la mamá, entonces tenía que a encontrar a alguien seguro porque si no sentía que no confiaba en nadie. Entonces, esos han sido como los 2 que han sido más fuertes, que yo he sentido como, ay, ¿cómo es que está pasando esto, no? De ahí, pues he tenido casos en los que cuidadores, son los que pues abusan de los pequeños. He tenido otro caso en el que pues es un tío y el niño fue el que dijo la situación, pero pues sí, esos dos son los que para mí han sido como un poquito más fuertes. Okey, sí, sí es fuerte tan solo el pensarlo. Yo sé que los que nos están escuchando hoy, los que están viendo nuestra grabación, pues, para ellos también será impactante, ¿no? Todas Ujú, estas situaciones, porque yo te lo puedo decir, también yo tengo pacientes que ya son adultos y son personas, mujeres que fueron abusadas ujú, y que de ese abuso tuvieron un bebé, un mm, producto, y decidieron gestarlo. Y al final eso es parte también de la valentía de la persona que recibe ese abuso y decir, pues, o sea, no puedo no decidir esta parte de no tener a este bebé. ujú, Cada quien tiene sus valores, es completamente respetable el que la que lo decide en sí, la que lo decide no. Pero estos traumas generados por específicamente por el abuso sexual, a la larga son personas que viven con una tristeza inmensa, ujú, eterna, ¿no? Que en su momento, cuando tienen la oportunidad de llegar a terapia, pues lo van librando poco a poco, ¿no? ujú, Y yo aquí invitaría a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo que si han pasado por cosas así, si han visto que sus hijos tienen un comportamiento diferente, no duden en acudir con cualquier psicólogo, psicoterapeuta, sea con nosotros o sea con alguien más. Yo siempre ujú, invitaré a las personas a que vayan a terapia, ¿no? A que asistan a terapia, porque cuando tú haces catarsis, cuando tú hablas de tu vida, de lo que te pasó, la vida es más sencilla, sí, ¿no? O sea, el peso lo vas dejando como esas cadenas que vas jalando en esta vida, ¿no? ujú, Y más y principalmente en este tipo de casos, ¿no? Yo sí invitaría a los padres a siempre estar checando, platicando con los hijos, ¿no? Yo sé que hoy todas las personas, dice Alfonso Ruiz Soto, el semiólogo, todos vivimos con prisas internas, ¿no? ujú, Y me urge esto y me urge el otro, y van a las 7 de la mañana pitando, y ya pitan aunque no tenga tráfico, y ya tienen esta sí, situación donde todo les surge a sí, la humanidad, rápido. todo es rápido, todo es urgente, todo es ahorita, todo es ya, ¿no? A vivir un poco más con calma, Ujú, a ser observadores de la familia, a ser observadores del niño, a ser observadores del adolescente. ¿Para qué? Para que vaya generando otras situaciones de vida, ¿no? ujú. Pero Adriana, cuéntanos un poquito dónde, qué está pasando en su taller. Yo me acuerdo que me decías hace rato que apenas iniciaron curso, siguen Sí. inscribiendo a niños, sigue.
siguen teniendo espacio para nuevas personas, nuevos alumnos. Sí, sí, el taller es abierto, Ujú. nosotras no lo cerramos, no tiene fecha de cierre y también todavía tenemos cupo. Estamos trabajando en San Diego, ahí es en donde estamos generando ese taller. Como te decía, ahí trabajamos cosas como escolares, los ayudamos a hacer sus tareas y trabajamos mucho también nuestra parte psicológica, que es de hecho, ahí va la pequeña con la que estoy trabajando también, ahí trabajamos mucho la cohesión de grupos, trabajamos mucho límites, trabajamos que quieran compartir, porque luego tienen ese pequeño problema que no les gusta compartir a los pequeños. Trabajamos emociones, trabajamos un poco también la frustración, trabajamos el que se puedan expresar, trabajamos mucho con pintura, con dibujos, con juegos, entonces para los niños así es más fácil aprender y socializar y sienten que están jugando, pero en realidad no están jugando, están aprendiendo cosas. Entonces eso es lo que estamos realizando. Todavía se pueden inscribir. Perfecto, pues yo los invitaría a todos los que nos escuchan que siempre tomen esta opción de que los niños vayan a algún otro curso. Si los papás no tienen tiempo de ver las tareas con los niños, pues están ustedes para Ujú, apoyar en esa parte. Siempre es muy importante. Y sigo invitando a los padres a entender que ellos son el ejemplo de los niños. ujú, ujú, Ellos son el ejemplo de las personas pequeñas, de los chiquitos, y lo más importante también es que los adultos trabajen en ellos, ¿no? ujú, Trabajen en ver su vida, en cambiar, en cada día ser un poco mejor personas o mucho mejor personas, para que los niños y el futuro de esta sociedad, aunque suene utópico, vaya cambiando, ¿no? sí, Se vaya transformando. O sea, hay personas que tenemos la esperanza de que las cosas cambien realmente y no dejamos de luchar, pero entendemos cómo es el camino. ujú, Y aunque existan piedras, pues las vamos quitando, ¿no? Y ujú. y y vamos subsanando ciertas cosas. Y para ir terminando, Adriana, ¿qué mensaje les darías a los papás en esta parte que eres, especialista? O sea, ¿qué deberían de hacer para que a los hijos no les pase esto? Tener mucha comunicación con los pequeños, siempre lo he dicho y lo repito las veces que sean necesarias. El niño es muy inteligente, si al niño le explicas las cosas, él las va a entender. Y si tú le explicas y le hablas y tienes esa comunicación correcta con el niño rápidamente te va a decir las cosas, rápidamente te va a contar, rápidamente te va a decir. Entonces, si el niño nota alguna alerta de las que tú le explicas, el niño rápido te va a decir: "Ah, oye, pero entonces, Pepito el otro día quiso hacer esto, ¿está bien o no?". No, no está bien. Explicarle a los pequeños es ayudarnos mucho a nosotras o a nosotros, que en este caso pueden ser los papás. Si tú le explicas, ellos tienen un desarrollo mejor porque comprenden la situación. Entonces, es más fácil poder llevar muchas situaciones a la mesa y explicarlas, perdón. Y si tú le explicas al niño cómo es la situación, no le vas a decir tal cual, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pero sí tratar de manejar las situaciones y irles explicando y ponerles el nombre correcto a las partes es muchísima ayuda y es mucho para los pequeños porque ellos entonces empiezan a entender, por ejemplo, de su cuerpo, que solo ellos pueden ser dueños, que nadie más. Empiezan a, incluso luego se hacen historias. Yo, por ejemplo, con mi sobrino, le explico las partes del cuerpo y cuáles son sus nombres y situaciones. Luego nos ponemos a ver, vamos a jugar. Y si yo me encuentro a esta persona y me dice así, ¿qué va a pasar? Y ya él empieza, ah, no, pues sacamos el superpoder y decimos no, y empiezas a jugar con ellos, pero no es jugar, es que ellos están aprendiendo a decir no, ellos están aprendiendo a saber qué límites son, pero les estás explicando, estás hablando con ellos, entonces
es importante, súper importante siempre, siempre hablar con ellos y la verdad, siempre decir la verdad. Qué importante esto, antes de terminar, lo que hablas de poner el concepto correcto y el nombre correcto de las partes, ¿no? Ujú. Porque siempre es, esto es el pajarito, ¿no? Y luego Sí, el pajarito me dijo otra cosa, ¿no? Y tú como niño estás confundido y dices, pues si me dijiste que esto era un sí, pajarito y el tenía que pajarito decir. también habla, ¿y dónde está el pajarito? Y luego veo Sí, pajaritos en el árbol. Es muy confuso, sí, ¿no? Sí, o sea, las cosas con su nombre correcto es más fácil entenderlas, ujú, ¿no? Pero yo sí, entiendo que el valor, lo voy a decir así, el valor educacional, por creer que las partes íntimas tienen un cierto morbo, una cierta ujú, situación, los padres siempre les quieren cambiar el un nombre a nombre, las partes íntimas, ¿no? sí, Y esto es un gusanito, y esto se llama así. No, o sea, la recomendación entiendo muy bien que viene de tu parte, es las partes del cuerpo tienen un nombre y ese es el nombre adecuado para las cosas, ¿no? Este ujú, sería otro consejo para los padres que están decidiendo hoy ser padres, para los niños que están creciendo y para todas las personas, ¿no? ujú, Para todas las personas lo más importante siempre es conceptualizar correctamente las cosas, ¿no? Esto sí. es un sillón, esto es una mesa, no Sí, irles cambiando el nombre a las cosas, porque si no, generamos una distorsión cognitiva, una confusión ujú, completa, ¿no? sí, claro. Entonces, qué bueno que nos dejas este nuevo consejo, este consejo de llamarle a las cosas como son, dentro de las partes de los niños, que los padres enseñen a identificar, que los padres enseñen a poner límites a sus hijos y a sus hijas, porque lo mencionabas en algún momento, todos los adultos somos responsables de aquel niño que vemos solo, Ujú, de aquel niño que a lo mejor vemos perdido. Preguntar: "Oye, ¿estás bien? ¿Dónde están tus papás? ¿Te ujú. perdiste?". Luego pasa mucho en el supermercado, ¿no? O sea, que Sí. que que vas al supermercado y el niño, pues, a lo mejor se fue al área de los dulces, ¿no? Y no tiene un papá y tú: "Oye, ¿dónde están tus papás?", Sí. ¿no? Pues, aunque sea vas a la zona del centro donde pueden anunciar, el niño se llama tal, ¿dónde están Ujú, los papás? Porque yo entiendo que a veces, reitero esta parte semiológica, la gente anda dispersa. sí, Los papás andan dispersos, confiados que el niño va a su lado, ujú, ¿no? Y el niño, pues, como tiene ciertas emociones que todavía no controla al 100%, ujú. pues el niño dice: "Dulces", Ah, entonces va para allá, yo. ¿no? Entonces, siempre tener este cuidado con los niños es importante, ser responsables como adultos es Ujú, importante, todos los adultos debemos ser responsables con la niñez. Y entender que seguimos un poquito en el mes de septiembre, seguimos en el mes donde se dio la jornada de esta situación, seguir entendiendo que las cosas en el mes de septiembre es el mes de la prevención del suicidio, pero no solo es este mes, sino la prevención es todo, todo momento, en todo lugar de todo y año. y en todo el año, exactamente, ¿no? Qué Sí, bueno que hay como fechas para las cosas, sí, claro. pero no solamente, se ejerce en ese momento, ¿no? Ujú. No solamente lo ejercemos en ese tiempo. Pues, te agradezco, Adriana, espero volverte a ver Yo también. en otra entrevista, en otra plática, para seguir creciendo esta parte de la salud mental, que es muy importante. Ujú, Teciutlán tiene muchos psicólogos, muchos psicoterapeutas, hemos crecido en ese ámbito. ujú, Invitaría a la población, ya sea de Teciutlán o sus alrededores, que busquen esta ayuda, ¿no? Que nos busquen a todos los psicólogos que estamos acá, porque todos damos un granito, todos hacemos algo dentro, ¿no? ujú. Y te agradezco por tener el tiempo, que siempre tienes esta participación de platicarnos qué es lo que pasa dentro de tu trabajo e ir creciendo en esta situación, ¿no? Si todos nos uniéramos a platicar lo que pasa dentro de nuestros consultorios, las cosas irían cambiando, ¿no? Porque Ujú. las personas, hoy las redes sociales están en todos lados, estamos en todos lados, Sí. y entonces las personas se pueden identificar y decir: "Ah, híjole, a mí me pasó Ujú, esto", ¿no? "Ah, pues voy con fulanito, voy con fulanita", ¿no? Ya ujú, ya vi que, sí se puede, ya vi que podemos crecer. Yo ujú. invitaría a todos los que nos ven el día de hoy, atrévanse a tomar terapia, es completamente recomendable, es completamente funcional y También. empezar a trabajar esas prisas internas que todos tenemos, ¿no? Ujú. Recuerden tener un poco más de calma, más tranquilidad. Para cerrar, les agradecemos habernos escuchado, haber estado con nosotros.
Y les vamos a dejar aquí las redes sociales de Adriana, donde los pueden encontrar, su número de teléfono, mis números de teléfono y a todas aquellas personas que busquen terapia individual para sus hijos está Adriana, Ujú. a todos aquellos que busquen terapia para adolescentes también está ella y poco a poco yo invitaría a los nutriólogos, médicos, psicólogos que usen este espacio. Vamos a llegar a más personas para que las personas sean conscientes de cuidar más su salud mental. Les agradecemos y